Luis Echeverría Álvarez. Su sexenio fue de 1970 a 1976. Fue marcado por la devaluación del peso mexicano y la inflación. Asume el poder en el momento en el que el Partido Revolucionario Institucional ejerce el dominio absoluto del panorama político de México e inicia una política. Lleva a la práctica una activa política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. En 1974, a propuesta de México, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país, provocada por la escasez de petróleo. Ante ello, disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papel moneda sin valor, y la deuda externa aumentó. Se disparó exponencialmente al inicio del sexenio, ascendía a $4,000 millones y hacia 1976 tocaba los $30,000 millones. Compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno, el tipo de cambio fijo que existía desde 1954 era de 12.5 por dólar. Al final de su sexenio llegó a los 20 pesos por dólar. En 1976, al entregar la presidencia a López Portillo, se produjo una nueva devaluación de la moneda, lo cual se afirma como causa, más tarde, de la crisis nacional. José López Portillo. Durante su mandato sucedieron hechos como la concertación, la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país. En el terreno económico, durante su gobierno, México experimentó en apenas un par de años el más alto crecimiento económico nacional en su historia, seguido de una grave caída debido a una política monetarista y un desperdicio de los recursos públicos provenientes principalmente de los excedentes del petróleo. Abogó por una política de no intervención en los asuntos internos de otros países y promovió la cooperación internacional en temas como el desarrollo y la paz. La súbita caída de los precios del petróleo desencadenó una crisis económica y financiera que se agravó hacia el final del gobierno de López Portillo, al tiempo que los aumentos en las tasas de interés por parte del gobierno estadounidense incrementaron en forma vertiginosa la deuda externa de México, que había recurrido al financiamiento externo para desarrollar las reservas petroleras que habían sido descubiertas, de tal forma que, hacia el final del sexenio de López Portillo, tenía la deuda externa más grande del mundo. En los últimos meses de su sexenio hubo una fuga de capitales masiva, por lo que 3 meses antes de que concluyera su gobierno, López Portillo decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios. Miguel de la Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988 en un momento de emergencia económica. El hundimiento de los precios internacionales del petróleo, debido a una saturación de la oferta en los mercados, había repercutido inmediatamente en toda la estructura productiva y financiera nacional y reventado el engañoso auge desarrollista en los últimos años que basaba la industrialización en el endeudamiento. Cuando la transferencia del mando al de la Madrid, el país ya se encontraba en recesión económica. La inflación rozaba el 100% anual. La deuda externa, la mayoría a corto plazo, alcanzaba los $87,000 millones y el sistema financiero estaba al borde de la quiebra por la caída de los ingresos de exportación y la fuga de capitales. El mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario y anunció un plan anticrisis de 10 puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. Dicho plan consistió en recortes en el gasto público, inversiones selectivas en las actividades productivas y creadores de empleo y subidas de los tipos de interés con el objetivo de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifarias y eliminación de subvenciones a productos básicos de la cesta de la compra. Sin embargo, una temprana y vigorosa depreciación del peso con respecto al dólar se interpretó como el primer paso para el levantamiento del control de cambios en el mercado monetario, y el presidente, aunque aseguró que la nacionalización y la reestructuración del sistema bancario eran irreversibles, solicitó al Congreso la apertura al capital privado de 1/3 de los activos a las entidades a la que la reforma había dado lugar.